Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia Gerbaudo y hoy vamos a hablar sobre un interrogante que seguramente muchos de ustedes alguna vez se hicieron. ¿Se puede aprender a escribir? Como les decía, hoy vamos a tratar de responder al interrogante de si se puede aprender a escribir o no. Y para empezar vamos a nombrar las dos opiniones más propagadas, si se quiere, o las dos opiniones más conocidas al respecto. Hay gente que piensa que aprender a escribir bien, ser un buen escritor o una buena escritora, es algo que solo viene si uno tiene talento. O sea que si no tenés talento, podés llegar a escribir, pero nunca vas a llegar a ser un buen escritor o una buena escritora. Por otro lado, hay un montón de gente que piensa que, bueno, la escritura es como cualquier otro oficio. Ser un buen escritor es algo que se puede lograr a partir de mucho trabajo, ejercicios, lectura y un montón de otras cosas que vamos a mencionar hoy. Pero antes que eso, vamos a detenernos un poco en algunos escritores y algunas escritoras que han tenido éxito en el mundo editorial y vamos a ver qué opinan ellos al respecto. Vamos a arrancar por una de las escritoras más famosas de los últimos tiempos. Y me refiero, por supuesto, a J.K. Rowling. Tal vez por ahí hay alguien que no sepa quién es, pero es la autora que escribió la saga de Harry Potter, entre otras cosas. Bueno, J.K. Rowling nunca se refirió a este tema o nunca respondió esta pregunta de manera directa en un comunicado oficial, por así decirlo, pero sí ha dado numerosos consejos vía redes sociales e incluso dentro de su página web, por lo cual podemos asumir que ella cree que aprender a escribir bien es algo posible. Vamos con el segundo escritor que intenta responder este interrogante, y me refiero a Stephen King. Stephen King tiene un libro que se llama Mientras escribo, donde se explaya bastante sobre este tema. Y en ese libro Stephen King dice que él cree que aprender a escribir bien es posible, mediante mucho trabajo y con mucho esfuerzo y mucha lectura, una persona puede aprender a escribir bien. Sin embargo, también en ese mismo libro dice que uno no puede aprender a ser un genio, alguien como, no sé, digamos, qué sé yo, Jorge Luis Borges. Para Stephen King eso no es posible de aprender. Uno, digamos, puede mejorar, pero la genialidad es algo que no se adquiere. ¿Se tiene o no se tiene? O sea que según él podemos avanzar muchísimo, pero hay un cierto límite. Y hay un poco más allá que ¿lo tenés o no lo tenés? También Stephen King en ese libro dice que si uno es un mal escritor, es un mal escritor, no tiene cura. Me acuerdo cuando lo leí que me pregunté, ¿sobre quién estará pensando? Pero la verdad es que no lo sé. El tercer escritor que voy a citar para este tema es Julio Cortázar. Julio Cortázar tampoco responde a esta pregunta de manera directa, pero sí hay un libro que nos puede llegar a dar a entender que él creía que aprender a escribir bien era posible. Este libro es Clases de Literatura, que se publicó luego del fallecimiento de Cortázar, bastante después. En este libro Cortázar da varios consejos o habla sobre los textos y habla de los procedimientos que él realizó en su propia escritura y lo mismo con otros escritores. Entonces uno podría pensar que para él sí es posible aprender a escribir bien. Y por último, tenemos un grupo muy numeroso de escritores y escritoras que son aquellos que dan talleres literarios. Yo quiero creer que aquellos escritores o escritoras que dan talleres, bueno, realmente piensan que se puede aprender a escribir, si no, no darían talleres. Entre esos escritores podemos nombrar, por ejemplo, a Diego Paskowski o cuando vivía también Alberto Laiseca, y entre las escritoras se me ocurre alguien muy conocida que es Claudia Piñeiro. Pero entonces, ¿quién cree que no se puede aprender a escribir? Bueno, hoy en día la opinión no es muy popular y la verdad es que no hay mucha gente que salga a decir de manera oficial o por escrito que no se puede aprender a escribir y que si no tenés el talento nunca vas a llegar. Pero hay gente que piensa eso, hay muchísima gente que piensa eso y lamentablemente para mí hay muchísimos escritores y escritoras que también lo creen. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, yo no les puedo decir lo que es correcto o incorrecto, pero sí puedo decirles mi opinión. Yo realmente creo que se puede aprender a escribir y que mediante esfuerzo, trabajo y dedicación uno puede avanzar muchísimo en el oficio de escritura. Sin embargo, también comparto solo en parte
algo de lo que dice Stephen King. ¿Y por qué digo solo en parte? Porque tengo que reconocer que creo que hay escritores y escritoras que realmente tenían un nivel de escritura y como una genialidad, una cosa extra. Pero digo en parte porque estoy segura de que esas personas realmente trabajaron en ese talento que tenían o en ese don que tenían. No creo que se hayan sentado y hayan dicho, bueno, listo, acá está todo, ya di todo, ya fue. No, trabajaron en eso. Entonces, por eso digo que coincido solamente en parte. O sea que ya seas un genio o no seas un genio, tenés que trabajar y dedicarle tiempo. ¿Pero a qué me refiero con aprender a escribir? Bueno, son muchos los elementos que hay que tener en cuenta. El primero que voy a mencionar, y es uno que a mucha gente no le gusta y cree que no es para nada útil, es la gramática. Lo lamento, pero hay que saber gramática. Trabajamos con el idioma, o sea que mínimamente tenemos que tener una idea de cómo funciona, cómo se manejan las palabras, cómo se combinan, cómo están compuestas. No te digo que tenés que ser un especialista, pero mínimamente saber cómo se compone una oración, yo creo que va a ayudar muchísimo a ir en ese camino y a mejorar los niveles de escritura. El segundo punto a tener muy en cuenta es la lectura. Y acá me voy a detener porque cuando digo lectura creo que hay que hacer una aclaración. Hay que leer muchísimo. Hay que leer como lectores y hay que leer como escritores. En mi caso, cuando leo un texto como lectora me concentro en disfrutarlo o no, digamos en que me pase lo que me tenga que pasar con ese texto. Pero cuando lo leo como escritora, presto atención y trato de buscar los motivos detrás de que me guste, de que no me guste, de que me atrape, de que me aburre, de que quiera cerrar el libro. Trato de mirar más allá de las palabras, entender los procedimientos y aprender. Leer es la mejor manera de aprender. Intentar leer libros de un solo género, por ejemplo, intentar leer un solo autor. Respecto de esto último, tengo una anécdota bastante graciosa, que es que en una época me obsesioné con Gabriel García Márquez. Empecé a leer todo lo que había en mi casa y me compré libros para seguir leyendo. Y llegó un momento que estaba pensando cómo narra García Márquez en sus libros. Y ahí fue cuando me di cuenta que no me convenía leer solamente a un autor y que me convenía leer a varios autores a la vez. Pero pude llegar a esta conclusión porque probé distintas cosas y creo que esta es la mejor manera de comprobar cuál es el mejor camino respecto de la lectura. Otro elemento que me parece súper importante en relación a la lectura es leer muchos textos de distintos formatos. Si a vos te interesa la narrativa, bueno, no centrarte solamente en la narrativa. Leer también cine, cómics, poesía, teatro. ¿Por qué? Porque de ahí probablemente surjan un montón de recursos que te sirvan para la escritura del formato que a vos te sale más fácil o que te gusta más. Entonces, considero también que es importante no centrarse en un solo formato y sacar de los demás lo que te pueda llegar a servir. Y por supuesto tenemos el elemento central que es escribir. Horas y horas y horas y horas y horas de escritura. Muchas horas de escritura. Yo sinceramente creo que la escritura es un oficio, entonces mientras más horas le dediques, mejor vas a hacer. Es como si fueses un deportista. Los deportistas de élite pasan horas entrenando. Bueno, si querés ser un escritor o una escritora de élite, digamos, tenés que pasarte horas escribiendo. Por otro lado, creo que para aprender a escribir bien es importante, además de leer y escribir mucho, observar. Escuchar, mirar, prestar mucha atención. ¿Por qué? Bueno, esta idea de que el escritor encerrado en la torre, mirando desde arriba y anotando, tomando nota de lo que piensa, sacando historias de su cabeza, alejado de los demás, yo creo que no es tan así. Yo creo que escribimos sobre lo que conocemos o sobre lo que imaginamos. Y de última, lo que imaginamos también está basado en cosas que ya conocemos. Con lo cual es importante salir y prestar atención, observar, escuchar, prestar atención a cómo las personas hablan, cómo se mueven, cómo se comportan las unas con las otras, a pequeños gestos. Tener ese don, digamos, de ir mirando por la vida y prestando atención y recopilando pequeñas cosas, va a hacer que la escritura, cual sea el formato, seguramente mejore. Cierro con lo último. Y acá es realmente un plus, algo que no sé si realmente es necesario hacer. Y me refiero a explorar otras ramas del arte.
como por ejemplo la pintura, la música, la danza, cualquier otra forma artística de expresión. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la literatura se dedica a contar historias. Y entonces también me parece que las otras ramas del arte, que muchas de ellas también cuentan historias con otros lenguajes, pueden hacer que nuestro lenguaje narrativo, poético, de cine, lo que sea, mejore a partir de recursos que no están dentro de ese mismo formato. Entonces, si de repente yo hago teatro, eso me puede ayudar muchísimo a entender y a hacer que mis personajes sean más complejos, a agregar mejores diálogos en mis textos. Puedo aprender un montón. Lo mismo si estudio danza o si estudio, no sé, pintura. Creo que si uno explora otros modos de arte, también puede avanzar en sus niveles de escritura. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y si es así, les voy a pedir que se suscriban y que le den clic a la campanita. Todos los jueves voy a subir un video nuevo y también me gustaría que en los comentarios me dejen qué les gustaría ver en los próximos videos, qué contenido tienen ganas de que prepare para ustedes. De paso, me pueden decir si creen que se puede aprender o no a escribir y si conocen a algún escritor o escritora que haya dado su opinión respecto de este tema. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el jueves.